Para hablar de recesión en Colombia tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que Colombia está inmerso en la economía mundial. Puede que la economía colombiana no sea tan grande, pero pues de todas maneras al interior todos los cambios que se hacen afuera, externamente de Colombia, nos influyen. Entonces, quiero empezar diciendo de que las recesiones tienen consecuencias, pero también tienen unas causas. Las causas, venimos de una pandemia de 2021 complicada, difícil, donde los estados empezaron a gastar mucho más para la sanidad y subsidios y toda la parte sanitaria, y empezó pues las economías a tener un déficit complejo a nivel mundial, que todavía lo estamos viendo. Eso conllevó se dispararon las inflaciones en todo el mundo. Entonces, al dispararse la inflación en todo el mundo, el costo de vida se ha venido subiendo notablemente en todos los países del mundo. Entonces, Colombia no está ajeno a eso. Todavía tenemos una alta inflación y eso es consecuencia de ese gasto en la parte económica para solventar la parte sanitaria del COVID. Pero saliendo del COVID, revienta la guerra entre Ucrania y Rusia. Ucrania y Rusia, un problema geopolítico complejo, difícil, y que todavía se está desenvolviendo, y eso llevó a que nosotros también influyera, porque hay mucha materia prima que viene de esos países, sobre todo el tema de fertilizantes, y eso hace que el fertilizante le pega directamente al producto final de los alimentos. Entonces los alimentos han sido uno de los productos que más han subido en esta inflación que tenemos. Aparte del problema de COVID, de la guerra de Ucrania, también unos rezagos que tuvo el COVID fue que toda la cadena logística de contenedores, de transporte marítimo, etcétera, etcétera, también se desorganizara, y eso empezó a incrementar los fletes de una manera muy considerable. Un contenedor que valía unos $1.500 traerlo de China a Colombia, costó en un momento dado $10.000 o $12.000, o sea, 10 veces lo que costaba anteriormente. Eso dispara también el costo de vida, eso dispara también el costo de los productos que se importan, y se dejaban de importar cosas porque toda la cadena logística de contenedores y de transporte marítimo también se desorganizó por el COVID. Entonces, en resumidas, venimos de COVID, venimos de una guerra de Ucrania, de un desorden logístico complejo, y llegamos a Colombia en unas elecciones complejas como las que vivimos hace un año y medio, y llega el país en un momento en que se empezaba a recuperar, que se empieza a recuperar las economías del mundo, aunque todavía el tema inflacionario está complejo, y llegamos a unas elecciones presidenciales, un presidente pues que le gusta la estatilización de todas las cosas, y empieza a una serie de incertidumbres por las reformas que el gobierno pretende hacer. Eso ha generado pues que la economía, aunque tiene indicadores positivos en este momento, sobre todo de desempleo, llegue un momento en que las reformas hacen que se baje el temor del inversionista a que baje la inversión en el país, y eso conlleva a menos inversión extranjera en el país. Y la reforma laboral, la reforma a las pensiones, la reforma a la educación, tienen cierta incertidumbre que todavía no ha podido el mercado asimilar bien. El otro tema importante que le pega mucho a la inflación, y que es un tema complejo en la economía, y que seguramente es una medida que aplauden muchos economistas, es el ajuste al precio de la gasolina. La gasolina juega un papel muy importante en la economía, tiene unas fórmulas complejas, difíciles, y eso hace que el tema inflacionario en Colombia todavía no haya cedido. Entonces, el fantasma de la recesión es un tema complejo, pero yo pensaría en este momento que Colombia ha venido evadiendo o retardando una recesión. Estados Unidos el año pasado estuvo a punto de una recesión técnica, pero la ha venido superando, lo mismo Europa.
y eso pues nos ayuda a nosotros a tener un panorama un poco más esperanzador de que la economía colombiana no caiga en una recesión. Entonces, es un tema amplio, complejo, lleno de variables, pero en mi opinión la economía colombiana no está en recesión y está un poco lejana a caer en una recesión.